la concepción ideopolítica y la imagen objetivo, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en la parte de los objetivos estratégicos, ¿no? Para definir lo que son los objetivos estratégicos, porque sin objetivos estratégicos parece que no tiene rumbo lo que estamos haciendo, parece que no tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Están Sí viendo? se ve, profesor, sí se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, este es para ustedes, para todos, ¿verdad? Feliz Día de la Amistad. Gracias, profe. Qué lindo detalle, gracias. Bueno, Qué lindo, gracias. gracias. Bueno, la planificación educativa en perspectiva, después lo que vamos a ver, el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico es importante. La elaboración de objetivos ya va a ser para la otra clase. Es decir, tenemos dos clases porque esto es fundamental, como la unidad anterior también. La unidad anterior era importante, la visión del futuro era muy importante. Y este es el punto focal, ¿verdad? Cómo elaborar los objetivos estratégicos. Y entonces, les digo que esto es como dije, el punto focal, o como nosotros decimos, el caracú de la cuestión. Por eso es importante los diferentes tipos de planeamiento, porque hay una gradualidad de acuerdo a las instituciones, ¿verdad? Como un embudo, ¿verdad? Que van cayendo los objetivos, grandes objetivos, se va desglosando hacia abajo, ¿verdad? Y los lineamientos de política vienen a ser como las estrategias, ¿verdad? Algunos le llaman lineamientos estratégicos, otros le llaman lineamientos de políticas. Bueno, volvemos a la perspectiva, ¿verdad? Y espero que no se cansen de lo que quiero resaltar, porque para mí es importante, ¿verdad? ¿Qué es el futuro? Al tiempo a que no hemos llegado todavía. Entonces está el pasado ya no existe, el pasado solo existe en nuestro sentimiento, ¿verdad? En nosotros existe el pasado, pero el pasado así como realidad ya no existe. Claro, el presente está muy influido por el pasado. Por el pasado está dentro de nosotros mismos. Y nosotros perdemos la memoria, se pierde el pasado. Y después está el futuro. El futuro es algo que todavía no llegó. Estamos esperando que ocurra. Eso es siempre así. Acuérdense de las grandes profecías, ¿verdad? Que dice que va a llegar el día del juicio final y algunos van a ser enviados al cielo y otros van a ser enviados al infierno, ¿verdad? Entonces todo eso se basa en el futuro, es siempre lo que estamos esperando desde el punto de vista religioso incluso. Bueno. Los encargados de elaborar las políticas públicas, ¿verdad? Y también los planificadores, ¿verdad? Tradicionales, ¿verdad? Se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? Con resultados futuros cada vez más inciertos. Así, por eso el futuro es incierto. Hay una necesidad de tomar decisiones estratégicas y si es posible que estas decisiones sean las acertadas, ¿no? Entonces, de esa manera se elabora y se planifica, ¿no? De acuerdo a la planificación, se van tomando las decisiones, ¿no? Y todo tiene que buscar ese futuro deseado del que ya hablamos, ¿no? Futuro deseado es lo que, a donde nosotros queremos llegar. Pero en caso de que no ocurra, tenemos que estar preparados para abordar los otros futuros, los otros tipos de futuros. El caso del COVID, por ejemplo, ¿verdad?
Nadie estaba preparado para enfrentar este tipo de pandemia, pero los orientales, especialmente los coreanos, japoneses e incluso taiwaneses, tuvieron ya varios tipos de este virus SARS, que le llaman, ¿verdad? Diferentes variantes, una de las cuales es el COVID. Y entonces ellos ya tenían planificado qué iban a hacer. Ya estaban, se habían establecido procedimientos, ¿verdad? Por eso que ellos no tuvieron un impacto, o no tuvo un impacto tan fuerte en la población, porque de alguna manera se adelantaron a los hechos, ¿verdad? Incluso ya tenían prototipos de vacunas, ¿verdad? Contra estas variantes, ¿verdad? Porque COVID es una variante del virus SARS, ¿verdad? Llamado SARS. Entonces, ellos estuvieron preparados y nosotros no, ¿verdad? Y sufrimos la consecuencia, ¿verdad? Perdimos casi 19.000 compatriotas, creo, murieron por consecuencia de esta falta de previsión. O sea, hay lugares donde mejor se puede prever y en otros no, ¿verdad? Y las consecuencias podemos ver, están a la vista, ¿verdad? A la luz de esta pandemia. Entonces siempre hay que tratar de prever, ¿verdad? Y al prever nosotros vamos a tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? Y los resultados van a ser más claros. O si no, si enfrentamos un futuro incierto, no vamos a llegar a solucionar los problemas, sino que los problemas se van a agravar. Por eso, ningún decisor aceptaría estar dando palos de ciego al actuar. Por eso es importante la planificación. Por más que la planificación sea muy dinámica, es decir, el plan de un día para otro cambia cuando cambian las circunstancias. Por eso decía Moltke el viejo que no hay plan que se resista al enemigo, porque el enemigo también es un ser pensante que va a reaccionar de una manera que muchas veces nosotros no prevemos. Pero antes que no tener plan, ¿verdad? Para tomar decisiones, no tener plan es estar dando palos de ciego. Y tener plan es tener algún tipo de certeza sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Ninguno propondría un camino de acción a sabiendas que con él difícilmente se conseguirá lo deseado. Entonces no podemos pretender, ¿verdad? Ir a ciegas, sino que buscando ese futuro deseado que hemos estado hablando, ¿verdad? Que hemos ya vislumbrado el futuro deseado. Entonces tenemos que tratar de llegar a ese futuro deseado y aunar los esfuerzos. Para eso sirve, para aunar los esfuerzos. Todos tenemos que tener conciencia de lo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿no? Porque o si no, no nos vamos a ningún lado, nos estancamos. El término prospectiva fue introducido por Gaston Berger, ¿verdad? Para paliar los límites de la sola previsión que construye un futuro a imagen del pasado, ¿no? Entonces, hay la proyección, ¿verdad? La proyección quiere decir que de este paso se pasa al otro y va subiendo, pero dentro de eso hay obstáculos y estos obstáculos implican una caída o un retroceso, ¿no? Entonces, eso es lo que busca prever la perspectiva, ¿no? Eso no es lo mismo que proyección, ¿verdad? Entonces, él habló de perspectiva en el review de Doug Monde, la revista Dos Mundos en el 57. Y otro texto importante que él publicó es Phenomenology
du temps et prospective, que dice fenomenología del tiempo y prospectiva, en el 64. Entonces, Gaston Berger sería el padre de la prospectiva. Bueno. Bertrand de Jouvenel es otro ítem importante, entre otros, ¿verdad? Es lo que plantea el futuro múltiple o los múltiples futuros, ¿verdad? Que también ya hemos hablado, pero vamos a volver a recalcar. Entonces, Bertrand de Jouvenel. Y él escribe un libro en el 64, L'art de la conjecture, que sería el arte de la conjetura, donde plantea esta idea de los futuros múltiples, ¿verdad? Yo le voy a dar los pensadores más importantes, nomás digo, por ahí usted quiere profundizar, pero no le voy a aburrir con tantos nombres. Entonces tenemos Gaston Berger, Bertrand de Jouvenel y por último Michel Godet, ¿verdad? Y Hugues de Jouvenel, que es la continuación de la anterior, ¿verdad? Ellos en Francia, cuando a un investigador se destaca, el propio gobierno le crea un laboratorio o un centro de investigación. Ellos le gusta más llamarle laboratorio, pero en realidad es un centro de investigación, ¿verdad? Exclusivamente para y Michel Godet se destaca, vive todavía Michel Godet, ¿verdad? Y él está a cargo del LIPSOR, que es Laboratoire d'Investigación Prospective Stratégique, Estrategie y Organización, ¿verdad? Que sería Laboratorio de Investigación en Prospectiva Estratégica y Organización. Esto está en París, ¿verdad? Y tiene una revista que se llama Futuribles. Godet tiene también libros yo le voy a compartir ahora el libro de Godet en digital, ¿verdad? En la plataforma voy a alzar el libro de Godet para que usted pueda mirar, qué importante, ¿verdad? Entonces, en los años 80, Michel Godet comienza a visibilizar la perspectiva a través de ejercicios prospectivos y académicos, ¿verdad? Durante los años 90. Yo le escribí una vez a Godet y me contestó, ¿verdad? Es decir, que él está muy activo todavía dentro de la investigación de lo que es la perspectiva. Yo diría así, en términos coloquiales, que es el gurú de la perspectiva en Francia, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar solamente estos tres nombres, ¿verdad? ¿Verdad? Para ver un poco cómo transcurre la perspectiva. Ahora en Estados Unidos, yo no sigo el desarrollo de Estados Unidos tanto, pero ahí le llaman estudios de futuro y es más bien futurología lo que ellos hacen, no hacen perspectiva. Y hay un matrimonio muy famoso que son los que, bueno, ya no viven más, ¿no? Que lo que eran los gurús, pero ahora mismo no me estoy acordando el nombre, pero seguro que me va a venir a la mente. Es un matrimonio, ¿verdad? Que hacen ¿cómo se llama? Algo así como las olas del futuro de su libro, ¿no? Que también tengo el libro de ellos, pero no me viene a la mente. Entonces, solamente estos tres autores, ¿no? Pero importante como una guía o un comienzo, ¿verdad? Para que ustedes quieren profundizar en lo que es la perspectiva, puedan hacerlo, ¿no? Hay varios libros también de Godet en online, ¿verdad? Que fueron traducidos al español y están en la web. Pero el libro, vamos a decir, más importante
de Godet, yo tengo en digital, pero ustedes también si quieren pueden bajar de la web, está disponible ahí. Bueno, para el discurso teórico y una designación aceptada, así como va variando los términos, ¿verdad? Siempre lo que es una ciencia tiene que tener su propia terminología técnica, ¿verdad? Entonces, uno es adivinar o adivinación, predecir se asocia con profecía, anticipar con futurología, ¿verdad? Construir el futuro. Acá ustedes ven la diferencia, ¿verdad? Anticipar es futurología, pero construir el futuro deseado es prospectiva. Entonces ahí podemos distinguir la diferencia fundamental que hay entre estos dos términos. Entonces, anticipar futurología es como una profecía, pero construir futuro, el futuro que nosotros deseamos, ese es el campo de la prospectiva, ¿no? Entonces hay que diferenciar estas dos cosas. No podemos confundir, no podemos usar como si fueran sinónimos, ¿verdad? Y espero que entiendan ustedes esta diferencia porque es muy importante, ¿verdad? Imaginar ciencia ficción, ¿verdad? Incluso el, el, el Pentágono, ¿verdad? El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa sería para nosotros. Ellos llamaron a un concurso de escritores de ciencia ficción para que les den ideas sobre cuáles van a ser las armas del futuro, cuáles van a ser los desarrollos que le interesa a la defensa en el futuro. Y fíjense que con el tiempo, por ejemplo, se va dando, ¿verdad? Por ejemplo, Julio Verne, ¿verdad? Escribió 20.000 leguas de viaje submarino y es un proyecto de submarino no había cuando escribió esto Julio Verne. O Viaje a la Luna, por ejemplo. Tampoco había ningún proyecto, nada de viaje a la Luna, tal como lo predijo, o lo imaginó, mejor dicho, Julio Verne. Esto existe, ¿verdad? O puede existir, ¿verdad? Y soñar con utopías también, es decir, creer sobre ciudades, pueblos ideales, sociedades ideales, comenzando por Platón, ¿verdad? Que consideraba una república ideal, ¿verdad? Que él buscaba, que él planteaba, ¿verdad? Y muchos otros. Tomás Moro creo que también escribió algo sobre utopía, ¿verdad? Entonces todo esto va alimentando ese deseo de conocer el futuro. Bueno. Y otro tema importante es la aceleración de los cambios, ¿verdad? La única respuesta sensata es intentar preverlo, ¿verdad? No como pronóstico exacto, sino posibilidades, alternativas. Eso es lo que puede hacer. Nunca hay un pronóstico exacto, hay posibilidades alternativas. Y en este mundo moderno, nosotros estamos tan, vamos a decir, impactados por los cambios, que muchas veces ni siquiera queremos aceptar esos cambios, ¿no? Nuestra mente parece no está preparada para enfrentar tantos cambios. Entonces, el ser humano no acepta, ¿verdad? Es decir, la mente no puede adaptarse, mejor dicho que no acepta, no puede adaptarse a estos cambios que ocurren de manera muy acelerada en este tiempo, ¿verdad? Yo estuve en Francia hace 15 años por ahí, ¿verdad? O casi 20 años, y ahí ya usaba la tarjeta de crédito y todo eso, ¿verdad? Yo ahora veo que hay gente que todavía no puede usar el cajero automático, todavía no, especialmente gente de cierta edad, ¿verdad? Que no puede usar, tiene que llevarle a alguien que le saque el dinero de la caja, ¿verdad? Entonces, la mente muchas veces no puede asimilar estos cambios tan... Yo, por ejemplo, tampoco sé usar el teléfono, por ejemplo, para pagar, para
Y ahora hay que saber usar el teléfono, no solamente para recibir llamadas, sino como medio de pago, de transferencia de dinero y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces nuestra mente no está preparada para asimilar tantos cambios, ¿no? Pero, como digo, los pronósticos, ¿verdad?, no son exactos, tengo que partir de esa base, sino que nos abren un campo de posibilidades o alternativas. Lo que nos hace navegar a la vereda en el presente no es contar con las imágenes del futuro de largo plazo posible y deseable, ¿verdad? Entonces, no contamos con estas imágenes, ¿verdad? Y si no contamos con estas imágenes del futuro, vamos a navegar a la deriva. Y muchas veces es lo que pasa en nuestro país. No hay esta imagen de futuro. Los propios políticos, cuando hacen campaña, no hablan de proyectos, ¿no? Estos proyectos son imágenes del futuro. Ellos creen que van a ganar una elección y probablemente algunos tengan razón, haciéndole tener miedo al electorado, ¿verdad? Entonces, si fulano gana, van a pasar cosas terribles, ¿verdad? Entonces, lo contrario, esa imagen de futuro que se construye es sobre el pesimismo. Entonces, una imagen de futuro construida sobre el pesimismo no lleva a nada. Y entonces ahí ya empiezan los ataques personales. Pero nadie muestra una imagen futuro, nadie vende como proyecto político una imagen de futuro. Y eso nos atrasa, nos estanca. Bueno, entonces, como ya hablamos, ¿verdad? Nosotros los paraguayos, en su mayoría, ¿verdad?, no digo todos, preferimos ignorar el cambio, preferimos mantenernos en el molde y no ir hacia adelante, ¿verdad? O reaccionamos como bomberos, ¿verdad? El caso del bombero. Cuando hay el incendio, vaya a apagar el incendio. Y así se pasa todo el tiempo apagando incendios, ¿verdad? Especialmente los gobiernos que no tienen plan, ¿verdad? Después tenemos la imagen proactiva, ¿verdad?, que es construir el cambio. Entonces, este es eh, una postura prospectiva, ¿verdad? Construir el cambio. Ser proactivo es construir el cambio, ¿no? Soñar con el futuro. Si todo el mundo sueña con ese mismo futuro, eso se va a lograr o se puede lograr, ¿no? Bueno. La prospectiva también invita a la prudencia y a la paciencia, ¿no? Distinguir la fase exploratoria primero una fase exploratoria de identificación de intereses del futuro, ¿verdad? Entonces, esa es tarea que yo les di, ¿verdad? La imagen objetivo y la concepción de política es justamente identificación de intereses del futuro, ¿verdad? Y segundo, se pasa a la fase normativa, que sería la planificación, ¿verdad? Primero, entonces, nos imaginamos lo que queremos en el futuro, cuáles son nuestros intereses, y después pasamos a la parte de planificación en sí, ¿verdad? La definición de elecciones estratégicas posibles y deseables, ¿verdad? Nosotros no solamente trabajamos con lo deseable, sino también con lo posible. Eh, la reflexión se tiene que organizar en 3 tiempos, ¿verdad? La reflexión prospectiva podemos tomarla de 3 tiempos, ¿verdad? Como dije ya, una fase exploratoria que desemboca en la construcción de un escenario, ¿verdad?, que moldea una reflexión estratégica. Pero la construcción de un escenario es agrupar variables, ¿no? Esa es una construcción de un escenario. Agrupar ciertas variables que se relacionan o nosotros creemos que se relacionan entre sí. Por eso el término variable es un punto clave que vamos a hablar también más adelante. Y vamos a hablar, insistir sobre lo que es la variable, ¿verdad? La variable yo no puedo hablar, no estoy capacitado a hablar desde un punto de vista matemático.
sino más bien yo lo que puedo hablar es sobre un punto de vista cualitativo, no cuantitativo. Sobre lo cualitativo es lo que vamos a hablar. Definir matemáticamente una variable es complicado. Para mí es complicado. Segundo tiempo es aproximación a los actores, ¿verdad? Y la sumisión del escenario a los expertos, ¿verdad? Y ahí entran los métodos que utiliza la perspectiva. Un método es el juego de actores, que también vamos a tocar, ¿verdad? En una de las unidades vamos a tocar lo que es el juego de actores y los escenarios, ¿verdad? Sumido a los expertos, porque nosotros podemos identificar variables, muchas variables, pero los expertos nos van a decir a dónde pueden llevar esta variable, cuáles son las más importantes unas a otras. En realidad acá en Paraguay no tenemos expertos, tenemos poquísimos expertos. Vamos a hablar más adelante también, cuando hablemos de los escenarios, cómo ocurrió el plan de la reforma 1992, donde vino una misión de Harvard trayendo algunos consultores que trabajaron sobre diferentes escenarios para realización de esta reforma que ahora el ministro, gracias al artículo que publicó ahí Augusto, sabemos que el nuevo ministro dice que fracasó. Entonces, ¿quiénes eran los expertos? ¿Cómo se trabajó? Hay un interesante artículo que también les voy a compartir sobre ese tema. Y por último, la reflexión estratégica. Esto es muy importante. La reflexión no viene de la noche a la mañana. Es producto de un pensamiento constante que lleva tiempo, ¿verdad? Donde podemos equivocarnos también. En Francia, donde yo estuve, ¿verdad? Se van a hartar antes de mí a escucharme hablar de Francia. Ahí, en la escuela de guerra donde yo estuve, se le traía a los oficiales jóvenes, ¿verdad? Un grado de capitán, para aprender estrategia. Pero ellos decían, cuando llega coronel, ¿verdad? Tienen que pasar por el grado de mayor, teniente coronel y después coronel, que ya prácticamente la combinación de una carrera militar. Ahí van a empezar a entender la estrategia. Es decir, ellos calculaban que 10 años tenían que leer sobre estrategia, no para poder manejar el tema. Entonces es bastante complejo y eso implica una reflexión permanente. No es que ustedes terminan esta especialización y van a salir estrategas. No. Van a tener nociones sobre la estrategia, pero eso implica continuar leyendo, ¿no? Bueno. Acá este es un esquema que hace Godet en este libro que yo les dije, de la anticipación a la acción, creo que se llama, ¿no? La anticipación es el diseño del futuro, ¿verdad? Nosotros diseñamos el futuro, ¿verdad? A través de la perspectiva, pero la acción va de la mano de la estrategia. Por eso yo le dije, líneas estratégicas o líneas de acción, ¿verdad? Son la misma cosa, son sinónimos, ¿verdad? Entonces, de la anticipación, es decir, no podemos quedarnos con la teoría, tenemos que pasarlo a la práctica. El pasarlo a la práctica, el cómo quiere decir estrategia, ¿no? Los objetivos son quién, cuándo, dónde, quién, cuándo, dónde y para qué, ¿no? Pero el cómo le corresponde a la estrategia, es decir, cómo hacer, ¿no? La aproximación es la construcción, la convergencia de voluntad. Eso es lo que le dije, todos tienen que estar de acuerdo con este diseño, o por lo menos nunca todos van a estar de acuerdo, pero la mayoría debe estar de acuerdo de cómo se anticipa el futuro para poder que haya una convergencia de voluntades.
Y esta convergencia de voluntades va a llevar a la acción, ¿verdad? Primero se construye un discurso, después se buscan los adeptos y por último se lleva a la práctica el proyecto, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, eso hay que apuntar, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de diseñar el futuro, ¿verdad? Buscar gente que crea en eso. Nosotros vivimos en una sociedad del riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Ese es un sociólogo alemán que habla de esto. Beck, el apellido. Él dice que el cambio climático nos amenaza a todos. Es decir, que el planeta se hunda, que desaparezca la vida de la Tierra por culpa de nosotros mismos. Es la sociedad del riesgo, ¿no? La sociedad de la contaminación, de los químicos, de los escapes radiactivos. Todos vivimos en una sociedad del riesgo y esta sociedad del riesgo nos iguala a todos, ¿no? Ya no hay, es decir, este riesgo no está, uno porque es millonario eh, como los grandes dueños de Google y eso, o de Facebook, ¿verdad? No escapa de la sociedad del riesgo. Si es clase media ni si es clase baja, nadie escapa de esta sociedad del riesgo porque vivimos en un mismo planeta, ¿no? Entonces, para enfrentar esta sociedad del riesgo necesitamos instrumentos de anticipación, ¿verdad? Sería la perspectiva, para guiar la acción, ¿no? Porque es muy delicado, ¿no? En el comienzo, en el siglo XIX, la gente pensaba que el desarrollo sin una conciencia ambiental, ¿verdad? Ahora tenemos esa conciencia ambiental y esta conciencia ambiental nos obliga a prever cada paso que vamos a realizar. Entonces, tenemos que, esta anticipación prospectiva tiene que guiar la acción. Sin ellos, el futuro deseado puede convertirse en una utopía, como yo diría, una pesadilla, ¿verdad? Convertirse el futuro, ¿verdad? Algo inalcanzable. Entonces, desde la perspectiva, nosotros tenemos que guiar esa acción, ¿verdad? Para llegar a este futuro deseado. Responder al corto y mediano plazo sin tomar en cuenta el futuro a largo plazo no es solo inconveniente, sino peligroso. Lo mismo. Entonces, nosotros podemos hacer ciertas cosas a medio y corto plazo, pero si al final no vemos la luz del túnel, puede ser muy peligroso porque estamos en la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo es la sociedad del cambio climático, ¿verdad? Que lleva a la destrucción del planeta. Y todos lo sabemos, tenemos veranos más calurosos, inviernos más cortos. Todo eso afecta a la naturaleza. Eh, entonces, no es exacto, ¿verdad? Hablamos de que las predicciones o la perspectiva no es exacta, ¿verdad? Y acá hablamos de rutas de resiliencia climática, cómo sobrevivimos a un mundo, ¿verdad? Entonces, vemos el cambio climático, ¿verdad? Vemos que en verde está el espacio de resiliencia, mejor dicho, una palabra nueva que a veces a mí me cuesta pronunciar, ¿verdad? Y los estructores sociales, ¿verdad? Es decir, lo que está, la línea verde es que nos lleva al escenario óptimo, ¿verdad? Y las otras líneas nos llevan ya a escenarios incluso catastróficos, ¿verdad? Por eso dice resiliencia baja es alto riesgo. La sociedad del riesgo, ¿verdad? Altísimo riesgo, ¿verdad? Eh, es decir, de seguir destruyendo el planeta, seguir destruyendo la vida, seguir destruyendo los recursos, nos va a llevar a eso, a una sociedad de altísimo riesgo, ¿verdad? En cambio, si mantenemos el respeto por la naturaleza, vamos a incluso poder solucionar muchos de los problemas que tenemos ahora, porque esto va a llevar a grandes sequías, falta de agua,
millones de personas que van a morir de hambre, de sed. Incluso esta guerra está amenazando a muchos países de África con la hambruna, ¿verdad? Entonces, el impacto social que está acá en amarillo, ¿verdad? Es grande cuando la resiliencia es baja y el riesgo es alto, ¿verdad? O sea, estos son los futuros posibles, ¿verdad? Hay un futuro, un escenario que es ideal, ¿verdad? Y después los otros escenarios son mucho más riesgosos. Entonces, esto para entender más o menos cómo viene la mano con el tema de cómo tenemos que abordar el futuro. Entonces, la perspectiva estratégica, ¿verdad? Estratégico siempre se dice pensar a largo plazo. Consiste en la exploración de los futuros posibles, ¿verdad? Exploramos los futuros, lo que pueda acontecer, ¿verdad? Los futuros posibles son lo que puedan acontecer, ¿verdad? Y la estrategia consiste en lo que puede hacerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? No podemos hacer todo, podemos imaginar montones de escenarios, pero no vamos a llegar a abordar todos, sino lo que son más factibles que ocurran, ¿verdad? Trabajar desde una perspectiva sistémica, holística y compleja. Los problemas complejos son lo que son, es decir, constituyen lo que es difícil de resolver, ¿no? Por eso necesitamos un pensamiento estratégico y prospectivo mucho más profundo para enfrentar los problemas complejos, ¿verdad? Es interdisciplinaria, siempre va a ser, la perspectiva va a ser interdisciplinaria. Los problemas complejos solo se pueden abordar desde la interdisciplinariedad. Solo desde ese punto de vista se puede, no porque si yo sea un súper experto en prospectiva no voy a necesitar trabajar con otras ramas del conocimiento para solucionar estos problemas tan complejos, ¿no? Se requiere creatividad e imaginación, ¿no? Es decir, el ministro dijo que es solamente una cuestión económica, dice la reforma. Él cree que es solo una cuestión económica, pero no es una cuestión económica la reforma, es una cuestión social, política, tiene muchas aristas, no es solamente económica, eso es desde el punto de vista eh, de, del abordaje. Cierto modo de pensamiento, ¿verdad? Que tiene que ver que la escuela le prepara al alumno solamente para adquirir una profesión, un oficio. Y no es así. No es solo ser mano de obra barata a lo que no debería preparar el sistema escolar. No, es una cuestión económica, ¿no? O sea, es una cuestión mucho más compleja y que tiene que ser abordado de distintos puntos de vista, ¿no? Y otro requisito importante es la creatividad y imaginación. Es muy valioso esto de la creatividad, ¿no? Así que no hay, si se trabaja en el mundo de las ideas, ya no se puede, incluso los recursos se pueden buscar alternativas menos costosas para llegar a eso que queremos. Es participativa, sí. Por eso digo, si no alcanza ese consenso, es difícil de llevar a cabo esta tarea prospectiva. Bueno, y aquí voy a interrumpir un momento para si alguien quiere hacer alguna consulta, una pregunta sobre lo que hablamos. Yo estoy atento a lo que ustedes me digan. Profe, Alvin Toffler, ¿no era? Sí, exactamente. Alvin y su esposa, pues ellos escriben juntos, ¿verdad? Los futurólogos, ellos serían los gurús de la futurología en Estados Unidos. Hay otros también que son menos conocidos, pero Heidi es la esposa, Heidi y Alvin Toffler, y Alvin
son los que escriben futurología, los que hacen futurología. Y hay varios libros de ellos. Creo que ya murieron, no estoy seguro. Son los Toffler los que hacen futurología. Gracias, Augusto. ¿Alguna cuestión que me quieran consultar? Estoy muy callado hoy. Miriam no está por ahí. Miriam es la que siempre... Mueve el grupo, profe. Lo que pasa es que todo lo que usted nos compartió, o sea, no, nos lleva a ir incorporando también ideas importantes y relevantes acerca de que tenemos que investigar más, profe. O sea, este no es mi ámbito. Yo, o sea, manejo algo de planificación, pero no a este nivel con estos autores que usted está mencionando, que ya estoy tomando nota para poder ir buscando los planteamientos que están haciendo. Sí, Por lo pronto, esa discriminación entre futurología y prospectiva me parece que es, en lo particular, lo más relevante para mí hasta este momento. Es impresionante la diferencia técnica que existe. Nada más eso. Gracias, profe Aya. Gracias. Es importante que nosotros distingamos estas cuestiones, porque algunos creen que son sinónimos, y no son sinónimos. Yo manejo más los autores franceses que los norteamericanos, pero con eso no niego que existan. En Norteamérica hay una, vamos a decir, hay un instituto, un centro de investigación que se llama Develop and Research, que sería investigación y desarrollo, muy famoso, que primero fue parte del Pentágono, ¿no? Y después se separó y quedó como una especie de, no sé cómo clasificarle, como una ONG, ¿no? Y ahí se hacían estudios de futurología, ¿no? Primero para desarrollar las aeronaves. Los norteamericanos son los que más desarrollaron las aeronaves del futuro. Y después eso se fue transfiriendo a otros campos y como siempre la industria militar norteamericana transfiere ese conocimiento a la parte comercial, a la parte, diríamos, civil. Siempre hay esa transferencia de conocimiento, así que no guarda. El Internet mismo es también producto militar, desarrollo militar, que después se transfirió a las industrias civiles, a la economía, al comercio, ¿no? Entonces, siempre ellos están tratando de transferir, ¿no? Y no conozco en profundidad, por eso digo el tema, el método Delphi, por ejemplo, que quiere decir Delfos, ¿verdad? Delfos era un oráculo, era el oráculo más importante de Grecia. Se desarrolla en Estados Unidos y es un método de consultar con los expertos sobre las variables, ¿no? Y vamos a hablar también del método Delphi más adelante, pero es algo importante, ¿no? Bueno. Profe, Sí. ya que es el bestseller, por así decirlo, Yuval Harari estaría dentro de lo que sería la futurología, ¿no? Sí, exactamente. Es muy buen ejemplo, Augusto. Harari es futurólogo. Harari piensa el futuro, ¿verdad? Es interesante ver en YouTube hay entrevistas que él da, ¿verdad? Es interesante ver un poco Harari. Incluso sus libros se consiguen en internet. Yo tengo uno de los libros bestseller de Harari en digital. Y hay que poner énfasis
en que no, de profesión él no es futurólogo, Harari. Harari es historiador. Es decir, de la historia él parte para predecir el futuro. Entonces, por eso es importante conocer el pensamiento de estas personas. Ellos son, como digo, ya son especie de star, de estrella del Internet, pero hay que distinguir los charlatanes de los que son serios, ¿verdad? Porque hay muchos charlatanes también en este campo, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna cuestión más que me quieran consultar? Antes de pasar. Profe, disculpe, estoy con 5% de batería en el celular y estamos sin energía eléctrica. Por ahí si me salgo es porque me quedé sin batería nomás. Sí, gracias, Augusto. Ya me habías avisado de eso. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, con muchos problemas técnicos. Entonces, ¿alguna otra consulta? A veces esta cuestión es un poco abstracta, ¿no? Y nos cuesta asimilar, especialmente los que seguramente por primera vez están escuchando sobre esta cuestión de la perspectiva. Tampoco yo tengo tiempo de desarrollar con mucha profundidad, ¿verdad? Nuestra finalidad es la planificación para el desarrollo. Pero si no tenemos esta visión de futuro, el resto que hagamos no nos sirve, no va a servir, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, identificar cuáles son las variables o tendencias clave es fundamental para poder plantear una planificación estratégica que sea viable y que sea... En el esquema que presentó señalaba la anticipación, ¿verdad? Previo a la acción. Pero dentro de lo que sería un proyecto a nivel país o de políticas públicas, lo que parece tenemos mucha carencia, por lo menos en nuestro país, es la cuestión de la participación, ¿verdad? Hacer participar a otros actores sociales, en el caso de la educación a los padres, los docentes. Sí, y ahí para mí hay un error, ¿no? Es importante hacerlo participativo, pero los padres muchas veces no están preparados para tomar esas decisiones estratégicas. Para acompañar, sí, pero para tomar decisiones estratégicas así, con visión de futuro, no son muchos, ¿verdad? Nosotros mismos, también del campo de la academia, son lo que deberíamos liderar ese proceso, pero tampoco lo hacemos, ¿verdad? Entonces, que acompañen sí es importante, pero que tomen buenas decisiones estratégicas es dudoso. Como el famoso eslogan, el pueblo nunca se equivoca. El pueblo se equivoca también, vota mal. Hay veces votan gente que no están ni siquiera preparados para llevar adelante el gobierno, pero por cuestiones populistas le votan. Entonces el pueblo se equivoca también. Yo no creo eso, que el pueblo no se equivoca. Ahí está Miriam, ahora le veo a Miriam. Desapareció de mí, Miriam. Sobre lo que dijo, profesor, no solamente los padres,
no están capacitados muchas veces a esa toma de decisiones, vamos a decir, trascendentales en el diseño de una política. Y de político hoy arranquemos por ahí, ¿verdad? Y ellos mismos los se categorizan de que no son ilustrados, no sé, con razón estamos como estamos, digo yo. Porque a veces nosotros los técnicos hacemos diseños espectaculares, vamos a decir, pero son en otras instancias que se definen, ¿verdad? La operativización de esos diseños, ¿verdad? Y las personas que verdaderamente tengan que hacer la defensa de esos diseños no tienen la solvencia suficiente ya de Chupé y se hace a medias o en todo caso cae, ¿verdad? Es Y nos cierto, falta mucho todavía por la cuestión de la participación, profesor. Y ese es el principal tranca. Las compañeras que están participando de manera directa en transformación educativa, ¿verdad? De que bajo el término de participación piensan de que todos, y no quiero decir el término cualquiera, ¿verdad? Pueden estar incidiendo, vamos a decir, en ese diseño. Como usted dijo, no todos podemos estar, así cuando hay una cumbre de naciones, no los 7 millones en esa cumbre, sino que se va a nuestra máxima representación, ¿verdad? Que fue electo a través del voto soberano, ¿verdad? Y es en él que cae la representatividad o la representación de nuestra nación. Lo mismo acontece en los diferentes niveles de la participación y en especial de la gestión educativa. Y eso cuesta entender, eso les cuesta entender, que hay grados de participación y en los diferentes niveles de Cato va en todos, ¿verdad? Está lo que se llama la representatividad. sí, exactamente, Miriam, gracias. Hay una cuestión, hay que ver la representación política, porque no es como en Atenas donde se reunían todos los ciudadanos y votaban, y nosotros votamos a través de representantes, ¿verdad? Y el gobierno, ¿verdad? Hay que hacer una diferencia en lo que es lo parlamentario de lo que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque el órgano especializado del Estado, donde solamente pueden estar gente tecnócrata, en teoría es el Poder Judicial, ¿no? Para los otros poderes no mandan los tecnócratas, ¿no? Y en el Poder Legislativo, una de las deficiencias de la democracia, lamentablemente, y eso podemos hablar desde Grecia, ¿no? Es que el que va a asumir un cargo legislativo solo es por la cantidad de votos que tiene, no es por su capacidad intelectual. ¿Por qué está ahí esa persona? Porque representa, en teoría, los intereses de un grupo. Y para eso está, para defender los intereses del grupo que le votó. Esa es su función. Algunos dicen legislar. No, no es legislar. En Francia, voy a repetir, el gobierno hace el 93% de las leyes y envía al Parlamento. Y esos grupos tienen que revisar, esos representantes, mejor dicho, tienen que revisar esas leyes para ver si están en concordancia con los intereses del grupo que le votó. Esa es su única tarea. Y controlar al gobierno, por supuesto. Pero no legislar. Ellos no tienen que legislar. El gobierno tiene que legislar. El zapatero sabe dónde le aprietan los zapatos. Entonces acá hay una idea equivocada de lo que es la representación parlamentaria. En cuanto al Ejecutivo, el Ejecutivo tampoco llega una persona que sabe todo y de todo. El ejemplo de Ronald Reagan, le digo, ahora es considerado el mejor presidente
el que ganó la Guerra Fría para Estados Unidos, era Ronald Reagan. Hay un portaaviones que tiene su nombre, ¿no? Pero Ronald Reagan era un actor, un tipo que no estaba preparado para la política, que fue gobernador de California. Y ese era el único mérito que tenía, no tenía ninguna experiencia en las relaciones internacionales. Y la Guerra Fría estaba candente en ese momento. No tenía preparación ni experiencia. Pero ¿por qué es lo que le hace a Ronald Reagan el mejor presidente de los Estados Unidos? Por lo menos de la era moderna. De que él sabía escuchar. Él tenía a sus asesores y le escuchaba a sus asesores. Y después él vendía eso. Vendía a la opinión pública porque era actor. Entonces él se encargaba de vender eso a la opinión pública. Ese era el rol y por eso es tan grande Ronald Reagan. Contaba chistes, pero él le llevaba a la gente hacia donde él quería y le escuchaba a sus asesores, perdón. Una vez George Bush, hijo, también era muy mediocre. Decía que tenemos 2 oídos, Dios nos dio 2 oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Entonces, si estamos en un lugar donde toman decisiones y no estamos preparados, por lo menos tenemos que escuchar, ¿no? Escucharle a los que saben. Acá es el problema del Poder Ejecutivo. No le escucha a los que saben y no le coloca a la gente, vamos a decir, con una trayectoria en lugares claves. Entonces no puede gobernar porque sus ministros no tienen el arrastre, la autoridad moral, vamos a decir, ni intelectual para arrastrar a la gente o para moverle, mejor dicho, a la gente al logro de las metas que se proponen. Entonces, eso hay que entender bien cómo funciona el sistema político y la democracia. Y nosotros muchas veces tenemos ideas equivocadas de cómo es el manejo político. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Voy a continuar entonces con la presentación. Voy a compartir de nuevo donde estuvimos. ¿Se ve? ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Gracias. Bueno. El proceso, la perspectiva, por supuesto, tiene que ser un proceso sistémico y continuado en el tiempo, ¿verdad? Permanentemente hay que ocultar, en otros países hay institutos, hay instituciones que se dedican exclusivamente a ocultar el futuro, a tratar de ver el futuro, ¿verdad? Son gente especializada, cosa que nosotros no tenemos tampoco, ¿verdad? Y asume todas las variables, todas estas variables, ver cómo están relacionadas dinámicamente, ¿verdad? Y se parte de la base que el futuro se puede modelar desde el presente, ¿verdad? De un supuesto básico, ¿verdad? Integra parámetros cualitativos como el comportamiento de los actores, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante, cómo influyen los actores, ¿verdad? Aporta procesos importantes, propósito a la planeación y toma de decisiones. Eso es lo más importante, ¿verdad? Aportar a la planeación y a la toma de decisiones.
generar visiones alternativas y futuros deseados también, ya dijimos, ¿verdad? Impulsar la acción, promover información relevante bajo el enfoque de largo alcance, ¿verdad? Hacer explícitos los escenarios o alternativas de futuro. Los escenarios son eso, alternativas de futuros posibles, y establecer valores y reglas de decisión, ¿verdad? Para alcanzar el mejor futuro. Entonces se debe distinguir los futuros posibles o plausibles, ¿verdad? Que resultan de evoluciones verosímiles del presente. Siempre estamos partiendo del presente y tratamos de ver estas evoluciones verosímiles que vamos a llamar futuros posibles. Los futuros probables, ¿verdad? Otra vez, es un subconjunto de futuros posibles más grandes. Y los deseables. Bueno, entonces, en este gráfico ustedes pueden ver, ¿verdad?, que el futuro deseable es apenas un cono chiquitito ahí que está marcado acá con línea de puntos, ¿verdad? Los futuros posibles, ¿verdad? Los futuros plausibles son un poco más grandes, ¿verdad?, que el futuro deseado. Y el futuro que es insondable, ¿verdad?, es mucho más amplio. Entonces nosotros solo trabajamos con una parte del futuro, ¿verdad? Y generalmente es donde coinciden los futuros deseados con los probables, ¿verdad? Entonces en esta franja pequeña nomás lo que puede trabajar la perspectiva, ya que el futuro es muy amplio. Bueno, ahora ya entramos en la parte de planificación. Después de esta introducción más o menos, hablamos de la reflexión estratégica, habíamos dicho. Implica los valores. Como dije, nosotros no vamos a hablar de valor ni liderazgo en esta parte. La misión, ya dijimos, qué hacemos, por qué existimos. La visión, a dónde queremos llegar, qué queremos ser. El objetivo, a dónde vamos. Los objetivos es importante porque son la guía de lo que hay que hacer. Si nosotros planteamos mal los objetivos, todo lo que viene abajo nos sirve. Entonces, el objetivo hay que plantear bien para que exista una buena planificación. ¿A dónde vamos? Y después viene el mapa estratégico, camino a seguir. Yo le dije que el cómo, la estrategia marca siempre el cómo, y el objetivo es quién, cuándo, dónde y para qué. Quién, cuándo, dónde y para qué es el objetivo, y la estrategia es el cómo, el camino a seguir. Después necesitamos una infraestructura, ¿verdad? ¿Cómo nos organizamos? Los impulsores estratégicos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Eso sería la línea de acción. Y el cuadro de mando integral, del cual vamos a hablar también más adelante, es cómo controlamos que estas acciones estratégicas sean efectivas. Es decir, viene la evaluación. Siempre debe existir esta evaluación. Y también existe una planificación económica con respecto a los recursos, porque nada se puede hacer si no se cuentan con recursos en el plano de la realidad. Bueno, y acá entramos ya en el plano en el punto de la planeación estratégica, ¿verdad? Esta planeación estratégica se aleja cada vez más de la tradicional, ¿verdad? Porque la que es actual, la planeación estratégica, porque los objetivos son más flexibles. Se plantea de forma más flexible de esta manera para que puedan ir evolucionando el tiempo. A la vez las variables del contexto son cambiantes e inestables, las variables cambian también, permitiendo que las organizaciones tengan capacidad de adaptación. Antes existía la planeación que era rígida, ¿verdad? No sé si ustedes conocerán los planes quinquenales, por ejemplo, que hacía la Unión Soviética, y después todos los gobiernos socialistas, ¿verdad?, tienen sus planes quinquenales que vienen a ser planes a 5 años, pero eran planes muy rígidos que no cambiaban casi nada.
En cambio, la empresa, a partir de la empresa se dieron cuenta de que como el mundo era muy cambiante, ya no había que hacer una planificación tan rígida. Y eso es lo que ahora está en boga, ¿verdad? Que la planificación no sea rígida, sino que sea flexible, que se pueda cambiar. En el momento que me doy cuenta que mi planificación no es exacta, ¿verdad? Cambio. Como por ejemplo, para un comerciante, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Si yo lanzo al mercado un modelo de zapato y me doy cuenta de que ese modelo de zapato no vende, incluso antes de terminar la producción de ese modelo de zapatos, ya tengo que pensar cómo voy a lanzar otro producto que sea más competitivo en el mercado, ¿verdad? Y eso implica una planificación flexible de lo que yo voy a producir. Entonces, siempre tiene que ser flexible la planificación, no puede ser rígida. Los planes quinquenales existen también acá en el Paraguay de la época del general Morinho, más o menos el que plantea también planes quinquenales, ¿verdad? Solo que no hay es decir, ¿dónde están esos planes? ¿En qué quedaron los planes? ¿Cómo podemos evaluar esos planes? Como le digo, la Secretaría Técnica de Planificación no tiene biblioteca, no tiene archivo. Por lo menos no deja acceder a ellos. Entonces no sabemos qué pasó con estos planes. Stroessner tenía también planes quinquenales y tampoco se sabe. Cada mandato, cada gobierno tiene sus planes, pero no conocemos. Entonces no podemos analizar si eran flexibles, si no eran flexibles, si tuvo éxito, si no tuvo éxito, ¿verdad? Esa planificación, lamentablemente. La planeación estratégica observa posibles alternativas de acción de futuro, ¿verdad? Entonces lo que buscamos son alternativas de futuro, ¿verdad? Pero ahí hay que escoger cuál es la mejor alternativa, ¿verdad? Entonces esa mejor alternativa es la base de la toma de decisiones. A partir de ahí, porque no se puede buscar alternativas nomás y eso no tenga que ver con la toma de decisiones. Es como hacer la famosa encuesta. La famosa encuesta es para tomar decisiones. La gente hace por hacer nomás la encuesta y al final la encuesta no sirvió para nada. Cuando una entidad se propone establecer objetivos estratégicos, debe partir necesariamente de un diagnóstico institucional. Entonces, es importante comenzar por el diagnóstico. Y el diagnóstico implica también el pasado, no solo el presente, sino el pasado. Buscar esas tendencias, ¿verdad? O variables, se llama. El diagnóstico es una actividad a través de la cual se pretende, ¿verdad?, interpretar la realidad y transformar. Permite como análisis de la realidad describir los problemas, ¿verdad? Primero hay que describir los problemas que afectan a diferentes sectores que a nosotros nos competen, ¿verdad? No hay una buena historia de las reformas educativas, por ejemplo, no tenemos. Entonces es difícil ver. Hay algunos trabajos acá en la Facultad de Filosofía, hay tesinas y hay tesis sobre esto, ¿verdad? Pero no abarcan todo el proceso. Por lo menos eso tenemos. Interpretar y plantear hipótesis, ¿verdad? Y buscar las causas y efectos sobre los problemas. Plantear hipótesis o supuestos, ¿verdad? Importante también para hacer un diagnóstico. Definir el rol e importancia de diferentes actores. Acá intervienen los actores, ¿verdad? Por eso es importante, a partir del diagnóstico ya nosotros tenemos que identificar los actores y cómo influyen dentro de la solución del problema o qué peso tienen. A partir de ahí identificamos estrategias, ¿no?, o soluciones posibles. También recursos, tenemos que tener en cuenta los recursos. Y ese es un problema que tenemos, que hacemos la planificación, pero la parte administrativa esconde en nosotros los recursos.
no quieren que nosotros sepamos cómo se utilizan los recursos. Entonces, no tiene sentido así hacer una planificación. En un proceso de producción de conocimiento y como tal es guiado por un marco conceptual, ¿verdad? Hay un marco conceptual para hacer estos pronósticos, este diagnóstico, mejor dicho. Entonces, abarca alternativas provenientes de elementos externos a la organización, ¿verdad? Hay una parte externa para hacer diagnóstico y otra parte interna. Bueno, y vamos a ver cómo esto se plantea. Hay que tener en cuenta siempre que la parte externa influye sobre lo interno y lo interno puede influir también sobre lo externo. La base de datos, eso hablé de la base de datos, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos. Y si no tenemos una base de datos es muy difícil de trabajar, muy difícil de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y análisis del entorno y la organización, es lo mismo que le dije, lo interno y lo externo, ¿verdad? Entonces, para un diagnóstico hay que ver las prioridades gubernamentales, por supuesto, si hay a nivel de gobierno, problemas que se plantean y los impactos de estos problemas, ¿verdad? Y acá se usa el FODA, ¿verdad? Algunos llaman DOFA, pero es FODA, que es de la parte interna, son las fortalezas y debilidades. Esto refiere a lo interno, mucha veces la gente confunde, ¿verdad? Cuestiones externas le aplican las fortalezas o debilidades, ¿verdad? Todo lo interno de la organización son las fortalezas y debilidades, ¿verdad? Capacidades, recursos. Y esto se controla, esto se puede mejorar, la empresa o la institución puede mejorar su fortaleza y disminuir su debilidad. Eso le compete exclusivamente a la empresa. Ahora, esta parte externa no le compete a la empresa, depende del ambiente, depende de las circunstancias, del contexto. Las oportunidades y amenazas no están bajo control de la empresa, no están bajo control de un gobierno, ¿verdad? Hay que afrontarlas, pero no se tiene control sobre esto. Necesidad de la población, entorno social, tecnológico y político, ¿verdad? Existen oportunidades y amenazas, ¿verdad? Y también restricciones presupuestarias. Entonces, ¿a qué problemas críticos respondemos a través de bienes y servicios que la institución entrega? Eso hay que hacer este análisis de diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué capacidades tenemos? Eso tiene que ver con fortalezas, ¿verdad? ¿Qué calidad e impactos tenemos, ¿verdad? Tiene que ver también con debilidades y con amenazas. ¿Cómo somos eficaces y eficientes? Eso es interno, ¿verdad? Fortaleza y debilidades. ¿Cuáles son las expectativas del usuario? Este es oportunidades y amenazas. Esto es externo. ¿Cómo se miden los resultados de la organización? Esto tiene que plantear el diagnóstico, la evaluación. Paso para la elaboración de un diagnóstico. Definición del objeto o problema central. Siempre hay que buscar el problema central, ¿verdad? Y eso es muchas veces difícil de analizar, ¿verdad? Donde se describe y explica, ¿verdad? Para poder actuar sobre él. Entonces, describir ese problema central, tratar de explicarlo, y esto nos da la pauta de cómo actuar como tal, ¿verdad? Si yo hago un diagnóstico, primero tengo que saber qué enfermedad se trata para poder aplicar medicamento adecuado y oportuno para curarle al paciente, ¿verdad? Y eso a través de estrategias, ¿verdad? Eso sería el medicamento, la estrategia y el proyecto de acción. Definición de hipótesis, ¿verdad? Entonces, a causa y efecto. Hablamos otra vez de causas y efectos, ¿verdad? Alude de supuestos probables y comprobados sobre causas y efectos del problema central. Y eso es lo difícil. A veces queremos confundir causa con efectos. O sea, es difícil de hacer, de identificar bien cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Estas son dos técnicas que se utilizan, ¿verdad? Que es el árbol de problemas, ¿verdad? Donde se pone en el medio el problema principal y después abajo están las causas. Causas y efectos, ¿verdad? Pero a veces confundimos causas con efectos. Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No confundir causas con efectos que trabajan sobre el problema central. O está la espina de Ishikawa, que es un diagrama de pez, en forma de pez, dice la espina de Ishikawa,
donde se pone también las causas y al final los efectos. Entonces son dos técnicas para trabajar sobre el problema principal. Entonces, uno puede ser el árbol problema, otro puede ser la espina Ishikawa. La identificación de variables e indicadores que dan cuenta del problema y las relaciones establecidas. Las variables dan cuenta de distintos valores o atributos que pueda adquirir una dimensión o aspecto del problema identificado. Entonces, la variable es importante, ¿verdad? Porque dan cuenta de los valores. Pues la variable no es nunca, esta variable es 5, es 10, es 4,5, no. La variable es más, es menos, es más amplio, es más restringido, es gigante, es pequeño, ¿verdad? En eso no, la variable no se da en términos numéricos. Esa es la diferencia con los indicadores, ¿verdad? Pero la variable solo habla de dimensiones, ¿verdad? La variable puede tener diferentes dimensiones. La dimensión amplia, pequeña y así sucesivamente, ¿verdad? Y para medir esta variable hay que utilizar indicadores, ¿verdad? Indicadores que es evidencia empírica y entonces tienen que ser datos cuantificables, ¿verdad? Los indicadores son datos cuantificables. Las variables son solamente dimensiones, que muchas veces no son cuantificables. Recolección y clasificación de información, esto lo sabe hacer cualquier investigador. Buscar en los archivos, buscar en las bibliotecas, después ordenar, hacer fichas. Las fichas ayudan. Ahora la parte informática también. Tenemos Evernote, por ejemplo, un programa para hacer notas, que nos ayudan a clasificar esta información. Entonces, esto los historiadores lo conocemos bien, pero creo que cada investigador tiene que manejar esto de cómo recolectar y clasificar información. Y cómo presentamos los datos, ¿verdad? Los datos podemos presentarle a través justamente del árbol del problema o la espina Ishikawa, ¿no? Y otras formas. Los datos cuantitativos, los indicadores se pueden presentar en forma de torta, en forma de barra. Muchas cosas que un amigo me decía de que para presentarle al decisor, al directivo, ¿verdad? Depende muchas veces de cómo nosotros le presentemos los datos para que él entienda y pueda tomar las decisiones correctas. Poner datos, sin pensar cómo presentar esos datos, para que esos datos sean comprensibles, no lleva a nada bueno, no lleva a una decisión correcta. Pues tenemos que pensar en cómo vamos a presentar los datos y que estos datos sean entendibles, ¿verdad? Sean claros, ¿verdad? Acá ya podemos identificar el problema central: deficiente acceso al agua en condiciones adecuadas, ¿verdad? Ese es el problema central, ¿verdad? Y las causas son infraestructura en mal estado, mala calidad del agua, manantiales que disminuyen su caudal, hogares que se abastecen de manantiales o compra de agua y muchas otras causas, ¿verdad?, que se van. ¿Y cuáles son las consecuencias de este deficiente acceso? Primero, afecta a la salud. Muchas vidas se podían haber salvado y muchas enfermedades se podían curarse solamente con acceder al agua potable. Mucho tiempo a conseguir agua es otro efecto, ¿verdad? Costo de oportunidades sociales, laborales y educación también afecta. Costo económico también tiene que ver, o tiene que ser, es un efecto, mejor dicho. Está en portugués, pero se entiende, ¿verdad? Diagrama Ishikawa, ¿verdad? Materia prima, máquinas, medidas, ¿verdad? Después, estos son todos las causas, ¿verdad? Medio ambiente, mano de obra, y después determinamos los efectos, ¿verdad? Causas y efectos.
Los resultados esperados del diagnóstico. Definición de una línea base o conjunto de indicadores, ¿verdad? Entonces, identificamos las variables y también los indicadores que marcan el estado actual del problema. Y después la forma de solucionar, que serían las estrategias o cursos de acción, se le llaman también. Estrategias, ¿verdad? Cursos de acción. Posición que tienen frente al problema los actores también. Los actores también influyen y grupos de interés. ¿Qué posición tienen? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Son neutrales? Eso hay que saber. La metodología provee para la definición de los objetivos estratégicos, el planeamiento estratégico, es decir, PE. Provee para la definición de los objetivos estratégicos, ¿verdad? Tiene que ver con el clásico análisis del ámbito interno y externo, o sea, el FODA. Vamos a entrar en el FODA. El análisis de las brechas institucionales a ser obtenidas por la cantidad de logros objetivos. Ayuda a encontrar factores estratégicos críticos para identificarlos, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales, ¿verdad? Consolidando la fortaleza, eso es lo que se quiere consolidar, la fortaleza, minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades y eliminar las amenazas. Permite realizar un diagnóstico dinámico de la institución. Entonces tenemos el análisis externo, y esto quiero que tengan claro, porque algunos confunden. Lo externo a veces meten en fortaleza y debilidad, y lo que es interno muchas veces quieren meter como amenaza o oportunidad. Entonces hay que diferenciar qué es lo externo, qué es lo interno. Lo externo es exclusivamente oportunidad y amenaza, cosas sobre las cuales no tenemos control. Y lo interno sí podemos mejorar nosotros, porque eso está bajo nuestro control. La fortaleza es en que soy bueno, ¿verdad? Que a mí admiran mis competidores de mí, ¿verdad? Que puedo explotar. Entonces hay que optimizarla, hay que, valga la redundancia, fortalecer. Después están las debilidades, ¿verdad? Que este es el interno, ¿verdad? ¿Qué hago mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué impide mi éxito? ¿En qué parto con desventajas? Son debilidades que hay que identificar. Oportunidades, ¿cuáles son las tendencias del mercado, ¿verdad? Yo les hablé de tendencias globales. ¿Qué cambios se empiezan presentando? ¿Cómo los puedo aprovechar, ¿verdad? ¿Qué hacen mis competidores? ¿Qué obstáculos y cómo me debo defender? En amenaza hay una diferencia entre amenaza y riesgo, ¿no? Detrás de una amenaza hay una voluntad, siempre hay una voluntad, ¿no? De alguien que quiere hacer algún daño, que quiere sabotear mi proyecto. Es identificar esa voluntad. En el riesgo es algo que está pendiente de ocurrir, que puede ocurrir una catástrofe. La famosa central nuclear de los japoneses que pusieron cerca del agua para poder enfriar sus reactores del mar. Y después vino un tsunami y creó una catástrofe ecológica ahí porque se inundó toda la fábrica y esa radiación, esos componentes reactivos fueron a parar al mar, ¿no? Entonces, eso es un riesgo y hay que prever también esos riesgos, ¿verdad? Sí. Algo que no es una, si queremos decir por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios que no podemos pelear. Es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Pero detrás de un riesgo no hay una voluntad. No sé qué se encuentra la famosa arma para producir terremotos, dice que solemos ver en las películas, no es ciencia ficción. Pero hasta el momento no depende de la voluntad de nadie, un tsunami, un terremoto. Ese es un riesgo. Bueno, acá les digo otra vez, prácticamente las amenazas no están bajo nuestro control, ¿verdad? Pero si las identificamos, podemos sortearlas y conducirnos, ¿verdad? Tratando de que nos afecten seriamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Evitar que nos afecten seriamente, ¿verdad? La
oportunidades de lo externo, ¿verdad? Factores externos forman parte de nuestro entorno, ¿verdad? Siempre está en el medio, ¿verdad? Y su conocimiento propicia ubicarnos en el mejor lugar para aprovechar en nuestro beneficio, ¿verdad? Y la fortaleza es algo que es interno, ¿verdad? Características personales, interpersonales, intelectuales, tecnológicas, organizaciones empresariales, la que se considera que posee parte de la fortaleza, además de conocimientos adquiridos por estudios, etcétera, experiencias laborales. Y la debilidad corresponde a aspectos que debemos poner atención, ¿verdad? Pero están bajo nuestro control. Podemos mejorar, ¿verdad? ¿Cómo podemos convertir esta debilidad en fortaleza? Eso es lo que se busca. Bueno. Ahora, ¿cómo combinamos, ¿verdad? Y esto es importante. Si nosotros tenemos fortalezas y oportunidades, tenemos que lanzarnos a la ofensiva. Entonces, nosotros tomamos una postura, una actitud ofensiva si tenemos de nuestro lado fortalezas y oportunidades. Entonces, esa empresa puede lanzarse al mercado en una actitud ofensiva. Lo mismo pasa con el gobierno. Si ve que tiene fortalezas y oportunidades, tiene que tratar de lograr mayor efecto posible, ¿verdad?, dentro del país. Si las estrategias y amenazas, si tenemos estrategias de fortalezas y amenazas, nos ponemos a la defensiva, tomamos una posición defensiva. Si tenemos fortaleza, pero también hay grandes amenazas, lo que tenemos que tratar de resistir y ponernos a la defensiva. En un caso peor, si la estrategia de debilidades y oportunidades, ¿verdad? Tenemos debilidades y oportunidades, no podemos aprovechar en ese momento la oportunidad, entonces tenemos que reorientarnos. Tenemos que reorientarnos. Tenemos que tratar de ser más fuertes para aprovechar esta oportunidad. Entonces, estrategia de debilidad y oportunidad implica una reorientación. Y estrategia de debilidad y amenaza, que es el peor escenario, ¿verdad?, lo que nos lleva es a una postura de supervivencia, tratar de sobrevivir, incluso cambiar de rubro si es una empresa, ¿verdad?, pero implica una estrategia de supervivencia. Entonces, de esta manera, tenemos que concluir nuestras evaluaciones FODA, del diagnóstico FODA, ¿verdad? Si, ¿qué actitud vamos a tener? ¿Vamos a tener una actitud ofensiva, defensiva? ¿Vamos a reorientar nuestro esfuerzo o vamos a tratar de sobrevivir? Por ejemplo, la base legal desactualizada, desordenada, instituciones creadas por leyes y decretos sin una lógica, eso sí, el nivel gubernamental es una debilidad interna y eso puede corregir el gobierno. Superposición de funciones entre instituciones, falta de claridad respecto a las competencias, también es algo interno que el gobierno puede solucionar. Por eso les hablé del proyecto de innovación de la estructura del Poder Ejecutivo 2010, que ustedes tienen el material, ahí se puede analizar mejor. Bueno, el diagnóstico, ¿verdad?, lleva a una visión de largo plazo y escenario de futuro, ¿verdad? Planteamiento de objetivos nacionales, metas, tanto nacionales como regionales. Después bajamos a eje estratégico, ya sería cómo hacer, ¿verdad? Tenemos objetivos sectoriales, serían cada ministerio, bueno, sectoriales. Y con desagregación regional sería ya descentralizado. Entonces, tenemos objetivos, indicadores para saber línea de base, meta, presupuesto y quién es responsable. Y programas presupuestarios. Esto es básicamente lo que sería el desarrollo de una acción estratégica, ¿verdad? El plan es un conjunto de decisiones coherentes sobre el uso de recursos, ¿verdad?, que tiene el potencial de alcanzar la visión o el futuro deseado. Entonces, el plan es un conjunto de decisiones coherentes. Un plan incluye una declaración explícita de métodos a ser utilizado también, costos, responsabilidades, cronogramas, como vimos en el esquema, ¿verdad? Acá, como vimos en el esquema, este es un plan. La planificación estratégica
es el ámbito en que hay que reducir al mínimo las incertidumbres, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con la planificación estratégica es reducir al mínimo las incertidumbres, ¿verdad? Implica también conocer y analizar la realidad, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través del FODA. Definir objetivos y destinatarios de nuestro trabajo. Respuesta a los problemas, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser destinatarios de nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a responder a los problemas y necesidades? Elegir procedimientos, métodos, todo tiene que ver con la planificación, ¿verdad? Para cumplir los objetivos. Asignar tareas es muy importante. Siempre tiene que haber responsable por las tareas, si no, no se van a realizar. Prever los recursos, ya dijimos, plazos también. Concretar momentos y mecanismos para revisar el trabajo. Eso se llama monitoreo y evaluación, cosa que nosotros no hacemos. Monitoreo y evaluación. Y acá en las etapas, ¿cómo se hace, verdad? Primero se hace un análisis, un diagnóstico, ¿verdad? Después se hace una formulación estratégica, ¿verdad? Después ya se van a las actividades, qué actividades se van a plantear, ya hay programación, ¿verdad? Programación y planificaciones, que en la planificación muchas veces no se especifican claramente los tiempos o las fechas. En un programa sí ya tiene que estar detalladamente cómo se va a hacer, ¿no? Y la ejecución, implementación de tareas, coordinación, comunicación. Y con esto quiero terminar, ¿verdad? Por esta parte, porque todavía no estoy desarrollando toda la unidad 3, sino la primera parte. En ausencia de sentido de prioridades, de responsabilidades bien definidas sería. Metas claras. Para evaluar el desempeño de la gestión pública se hace imposible cualquier tipo de coordinación y planeamiento estratégico. Entonces, si no son claros, ¿verdad? Las responsabilidades, las metas, no hay coordinación y planeamiento estratégico. Esto conduce a una asignación de recursos que se reproducen de acuerdo no con la estrategia, sino con la rutina. Y eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Hacemos el presupuesto todos los años, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. No cambia nada. Si nosotros no cambiamos el presupuesto, no replanteamos todo lo que tiene que ver con el presupuesto, y solamente planteamos para gastos rígidos, entonces nunca va a haber ningún cambio, ¿verdad? Y lo que normalmente hace la administración es esconde de nosotros sus balances, esconde de nosotros sus gastos, esconde de nosotros lo que ellos recibieron para realizar ciertas actividades y lo utilizan en otras cosas, ¿verdad? Entonces no hay planeamiento ni coordinación para llegar adelante con estas metas. Entonces, creo que hasta ahí lo que podemos hablar, ¿verdad? No sé si hay consulta. Sí, pero con respecto a esta línea de base, profe, en un momento dado usted habló de que el diagnóstico, o sea, primero hacemos un análisis situacional y obtenemos un diagnóstico, ¿verdad? Usted habló también de, no recuerdo bien el nombre, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero habló un poquito de esta estrategia en el que se definen como las causas y los efectos de una situación en particular. El problema, ¿verdad? Bueno, esa es similar a la del árbol del problema, ¿verdad? Tiene la misma lógica, ¿verdad? Sí, del árbol del problema. Sí. Bueno, y el tema, profe, del diagnóstico de base. Teóricamente ahí usted ya nos estuvo mostrando, ¿verdad? Digo porque a mí me costó mucho y me sigue costando entender cuando de repente en algunos encuentros que tenemos sobre MESIP nos dicen, vamos a escribir la línea de base, pero no me aclaran qué es lo que es la línea de base, ¿verdad? Entonces a ver si entendí bien, es del diagnóstico situacional, identifico el problema, Sí. establezco cuáles son sus causas, cuáles son después, los efectos que produce en mi organización o, digamos, ese problema.
y a partir de ahí obtengo la línea de base. Entonces, ¿qué es la línea de base, profe? ¿Es el Sí, problema en sí? ¿Es lo que ya tenemos al respecto de eso? ¿En positivo, en negativo? ¿Cómo sería, profe? no, y a partir de ahí yo escojo cuáles son los medios, las técnicas, todo eso que para solucionar el problema. Ujú, Ahí tengo que escoger yo ujú, qué es lo que voy a hacer para solucionar el problema. En líneas generales, ¿verdad? Porque después se va a ir desarrollando eso en el planeamiento. Pero más o ujú. menos ahí ya tengo que visualizar qué voy a hacer para solucionar ese problema. Te estoy hablando de líneas generales todavía, no entrando en un campo muy específico. Ujú, Eso sería ok. una línea de base para abordar ese problema. Si yo, por ejemplo, digo, profe, que en mi diagnóstico o y sí, en mi diagnóstico me encuentro con que no tenemos suficiente presupuesto para contratación de docentes. Y esto a su vez afecta los proyectos de posgrado que pueda tener porque no tengo un presupuesto que me permita, digamos, seguir proyectando nuevos cursos, porque de hecho no me van a liberar presupuesto para el pago de otros docentes o de más docentes de los que ya tengo asignados para mis cursos anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi línea de base? ¿Los cursos anteriores o el presupuesto que ya tengo asignado, aunque este no sea suficiente? Algo así sería. No, lo que vos vas a tener en cuenta es que si no hay suficiente presupuesto, vas a dividir eso en partes, ¿no? Es decir, vas a poner en este año 2023 voy a habilitar una nueva carrera, voy a habilitar el primer ciclo de una nueva maestría, esperando que en el 2024 tenga la suficiente cantidad de dinero para completar eso. Y vos vas a elegir una prioridad, ¿verdad? ¿Qué es el curso que más te va a resultar? Entonces vas a ir faseando, ¿verdad? O dividiendo en fases. Si no tenés suficiente presupuesto. Nuestra facultad, por ejemplo, lo que hacemos es queremos darle a todas las carreras la misma cantidad de recursos. Entonces ninguna tiene dinero suficiente para desarrollarse plenamente. Si no hay recursos para que se desarrolle bien psicología, ni historia, ni nada. Entonces, lo que tendría que hacer y esa sería la línea de base, ¿verdad? Cuando se toma en cuenta, vamos a darle todos los recursos este año a historia. Y después historia se va a aguantar unos 5 años, ¿verdad? Y al siguiente le vamos a dar letras, y al año siguiente le vamos a dar a psicología, y así sucesivamente. Es decir, que a uno se le va a poner todo en condiciones, pero se le va a dejar solamente el presupuesto necesario para que siga manteniendo eso, y se va a concentrar el presupuesto en los otros. Eso sería una línea de base a lo que vos planteas como una solución del problema presupuestario. Mm, Entonces, ya. Sí, porque en el formato de Messi, profe, te ponen línea de base para cada indicador. Entonces, ahí, ¿eso entonces no está bien o está bien o está mal? Porque si es que, así como usted lo plantea, yo no sé si yo estoy entendiendo bien, pero sería como más genérico lo de línea de base, ¿verdad? sí. No tan explícito y, digamos, definido con cada indicador que se plantea. Sin embargo, en el formato que plantean y creo que Messi administra Secretaría Técnica, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí, ¿verdad? Y ahí te piden línea de base por cada indicador. Por eso nomás a mí me genera así, El pero problema, así. el problema de MSIC es que es un programa que se copió de Colombia, creo, y que no se adapta del todo a nuestra realidad. Y nadie se anima a decir esto está mal o esto está bien, ¿verdad? Entonces, de repente encontramos inconsistencia en el MESIC, ¿verdad? En esos aspectos, ¿verdad? De que es inconsistente en muchas cuestiones, no podemos tomarle al pie de la letra. Ujú, Lo te diría yo, porque yo trabajé por un mes, por lo menos 10 años. Hay muchas incongruencias e inconsistencias, ¿verdad? Que ellos no quieren corregir porque implicaría tener que desmontar todo el edificio, volver a montarlo.
De nuevo, los famosos expertos no pueden explicar muchas cosas. Y nosotros quedamos también con la confusión, ¿verdad? No sé si te contesté o no. Sí, no, y sí, profe, o sea, es nomás lo mismo, ¿verdad? Son prácticas que se tienen, estamos obligados a hacer, finalmente terminamos construyendo y redactando en ese tipo de formatos que tienen incongruencias conceptuales, ¿verdad? O sea, y bueno, y en síntesis estamos trabajando mal, porque así nomás, ¿verdad? Y tampoco se puede aplicar el mismo modelo a todas las instituciones del Estado. Ese es el otro problema. También. Cada institución debería construir un modelo parecido, pero no exactamente igual. Sí, y así es. Bueno, gracias, profe. Estoy atenta. Gracias a vos, profe, por su intervención. Permiso, doctor Hugo. Sí, profe. Nada más una reflexión también en la línea de lo que se está exponiendo. Es tan interesante instalar esta cultura de la planificación estratégica porque realmente personas que estamos en el ámbito de la función pública nos damos cuenta que estamos yendo a veces solos contra corriente. ¿Por qué? Porque no hay una planificación, porque realmente dentro de lo que es MESIP también y con el debido respeto de quienes han logrado instalar esto, no se hizo ni se hace y aparentemente no se va a hacer ese análisis a profundidad para cortar un poco o si no estamos siendo, no cumpliendo ni con la ética ni con nada porque estamos completando cuestiones que es meramente cumplimiento, por un lado. Y por otro lado, esto que usted en algún momento, no sé si con las mismas palabras, dijo sobre el tema de esta necesidad de mirar un poquito al interior de todas nuestras acciones vinculadas a nuestras funciones, a los que esperan, me llevó a la reflexión de decir, en muchas instituciones, incluso funciones no están delimitadas. Las funciones no están delimitadas. Entonces, se pasa haciendo lo que la persona de turno solicita para cumplir una meta. ¿Y cuáles son los indicadores para que realmente esa meta sea lo más beneficioso posible para el público a quien nosotros estamos sirviendo? Y otras cuestiones. O sea, eh, particularmente hoy esto que vengo escuchando desde su primer momento, me da cuenta de que todos los que estamos en cargos así, por llamarlo, decisores, ¿verdad? Tenemos que tener la planificación estratégica, pero así, al dedillo, porque si no, corremos el riesgo de hacer muy mal el trabajo. Es nada más, quizás no hay ningún aporte en esta reflexión, pero comparto esto que dice la profe Aida también, ¿verdad? De que a veces tenemos que seguir haciendo lastimosamente de la misma manera, aunque no debiera. Gracias, profesor. Gracias, profe. No, es importante todo lo que vos aportaste porque hay que planificar. Siempre hay que tratar de planificar, como dije. Peor es no tener plan, ¿verdad? Porque los planes son flexibles también. Los planes tienen que estar como para ser cambiados en cualquier momento, pero la planificación es fundamental en lo que estamos haciendo si es que queremos llegar a algún lugar. Si no tenemos una visión de futuro, caemos en la rutina y hacemos siempre el mismo presupuesto, los mismos objetivos que nunca se cumplen. Entonces no hay avance. Y estamos acostumbrados a decir en la administración pública, lamentablemente estamos acostumbrados así a la rutina. Ya no sé qué pasa con tu micrófono, ¿querés aportar algo? Con relación a lo que estaban diciendo las compañeras, ¿verdad? Yo creo que es una gran debilidad en cuanto a las planificaciones estratégicas nuestras, el establecimiento, el de saber establecer la línea de base. Y es una gran debilidad en el sentido que
que si no estableces bien tu línea de base, ¿cómo puedes establecer el impacto de tu planeación, de tu intervención en ese sentido? Nosotros lo que muchas veces hacemos al cierre de una planificación es resultados y más nada, una evaluación de resultados. Pero nos cuesta, mientras que otros países vuelan en ese sentido, ¿verdad? Nos cuesta establecer, nos cuesta evaluar el impacto de nuestra planificación o el impacto de nuestra intervención. ¿Y por qué? Porque muchas veces no hemos establecido bien la línea de base, profesor. Sí, La línea de base es prácticamente de cómo, de todos los indicadores que vas a considerar en el transcurso de tu intervención, en el transcurso de tu planificación, es de cómo partís del punto cero de todos esos indicadores. Y cómo quedas después de tu intervención sería el impacto. Ese ángulo que se forma, ¿verdad? De tu punto de partida al punto de término de tu intervención o al cierre de tu planificación, y el ángulo que se forma allí te da el impacto. Y eso nos cuesta. Gracias, Miriam. Lo que hay que tener en cuenta es que monitoreo es controlar durante el proceso, ¿verdad? Y la evaluación siempre es al final, ¿no? Entonces, en esta línea de base lo que vos estableces son lineamientos nomás, porque después vas a ir profundizando en el transcurso de la planificación. Entonces, son lineamientos y cómo vas a encarar este problema y cómo vas a medir los resultados, ¿verdad? Cómo vas a encarar el problema y medir estos resultados. Pero más específicamente esto se hace con el llamado, ¿cómo es? El MSI, ¿verdad? Que sería el cuadro de control de mando, ¿verdad? Que ya es la parte donde vas a planificar en detalle, que vamos a hablar más adelante. Pero en el diagnóstico solo se plantea en líneas generales nomás. Ya me voy visualizando, ¿verdad? Cómo voy a solucionar el problema y cómo voy a medir, ¿verdad? El resultado de esa acción que yo voy a realizar. Pero creo, de mi punto de vista, que en ese punto no hay necesidad de profundizar mucho todavía, sino es solamente una visualización, que después en otras etapas se va a ir ya detallando mejor, ¿no?, del proceso planificativo o de planeamiento. Sí, es importante. Gracias por el aporte, Miriam. Otra cuestión que hay que aclarar bien, profe, también, que bajo el concepto de flexibilidad, muchas veces tiramos al mazo la planificación real por la improvisación. Y no es improvisación. Flexibilidad quiere decir de que por eso se hace el monitoreo, ¿verdad? Ante la constatación de que ese plano, que esos objetivos están mal planteados, se corrige, ¿verdad? Sobre la marcha se corrige para poder continuar con el plan, ¿verdad? Por eso no podemos ser rígidos. Si nosotros nos dimos cuenta que nos equivocamos, tenemos que ser intelectualmente, tenemos que ser honestos, reconocer el error y replantear. Eso quiere decir, no quiere decir improvisar, ¿no? Quiere decir replantear lo que hemos encontrado que se hizo mal. No puede ser una planificación rígida. Pero al hacer planificaciones estratégicas, profesor, está una herramienta también que es el análisis de riesgo.
donde el estratega ya plantea, vamos a decir, las posibles respuestas para mitigar, ¿verdad?, esos riesgos. Me Sí. explico, para lo que manejamos realmente planificación estratégica, sabemos bien que esas tomas de decisiones, de cambiar el timón de repente o ajustar el timón o de cambiar la vía o de cambiar el rumbo, las he improvisado porque en ella ya anticipamos a cubrir ante esa posibilidad también. Y ya tenés un plan de contingencia que pasa a ser tu plan estratégico, ya no más de contingencia nomás. Pero UPA no ocurre. A veces yo veo que ese cambio, ¿verdad?, es totalmente improvisado, como se dice. Correcto, Miriam. Yo iba a desarrollar eso justamente en la clase siguiente, pero voy a adelantar de que los objetivos hay que analizarlos ya con respecto al riesgo. Hay que comparar, hay que visualizar. A partir de un objetivo que yo planteo, ya tengo que visualizar qué es lo que me va a obstaculizar llegar a ese objetivo. Entonces, el objetivo está ligado al riesgo. Es decir, ahí es donde tengo que hacer una vez que planteé mi objetivo, ese objetivo tiene que estar ligado a la posibilidad de que haya obstáculos para el logro. Eso también es estrategia, ¿verdad? Estrategia es el fin, que son los objetivos, los medios, que son los recursos, y los obstáculos. Tres cosas. Entonces, cuando yo planteo objetivos, tengo que visualizar también el riesgo o la amenaza que estoy teniendo. Pero está bien tu intervención. Yo voy a desarrollar con más detalle en la próxima clase. Bueno, la cuestión de los trabajos, quiero explicar de que yo necesito saber la visión de ustedes. Por supuesto, va a ser mucho mejor que la mía. Y por más que no sea una cuestión muy técnica y que muchos quizás no hayan asimilado del todo, lo que quiero ver es que ustedes opinan, ¿verdad? Y tratar de visualizar un poco cuáles son las tendencias más importantes. Por eso yo necesito leer esos trabajos y para poder desarrollar la próxima clase. Y por eso nada más que estoy poniendo un plazo fijo, ¿verdad? Entonces, tratar de que no necesariamente usted tiene que hacer un trabajo perfecto, sino que hacer el esfuerzo. Eso es nada más lo que yo estoy pidiendo, ¿verdad? Pues nadie nace sabiendo tampoco y muchas veces algunos seguramente es la primera vez que están escuchando estos conceptos que estamos desarrollando. Nada más que eso, y si alguien quiere agregar algo más antes de terminar con la clase. Acá me falta... Mirna Calderón está. Otro que me está faltando. Juan Carlos Núñez. Y Cristian Santa Cruz. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien. Yo soy Beatriz del Rocío Quintana, soy la mamá de Cristian Santa Cruz. Mm. Él está todavía por su trabajo, tuvo una situación y por eso es que no está participando hoy día, profesor. Se va a comunicar con usted en su privado. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Después me falta, profe Andrés. Andrés no sé. Estoy, profe. Sí, Perdón, profe. saludos. No te he No hay visto. problema. Disculpame, profe. Problema. Víctor Cañete. Bueno. Los otros sí están, ya tengo controlado. Ya tengo todo controlado para no equivocarme. Justamente. Estoy verificando esto. Bueno, entonces le agradezco la atención. Esta semana no va a haber trabajo porque le digo, tengo que leer primero el trabajo para poder darle, porque la semana que viene recién vamos a
terminar con esta unidad, ¿verdad? Como le digo, es más importante, le estoy dando más tiempo a esto porque este es el centro de todo, ¿verdad? La visión de futuro y cómo se van a plantear los objetivos, ¿no? Entonces, esto es lo más importante dentro de lo que estamos desarrollando. Entonces, voy a continuar la semana que viene y a partir de que terminemos esta unidad voy a dar una tarea, ¿verdad? Que va a ser ya formular los objetivos, ¿no? Se va a hacer la tarea, primero el diagnóstico y después la formulación de objetivos, ¿verdad? Y eso ya va a ser grupal, entonces cada uno tiene que, solo este trabajo primero es individual, el segundo, tercero, cuarto y quinto son grupales, entonces cada uno tiene que estar ya preparado para trabajar en grupo. Nada más que eso, le agradezco. Prácticamente todos están presentes. Algunos que no van a estar presentes avisaron que no van a poder. Entonces vamos a ponerse ante su disposición la grabación del curso, la grabación de la clase, mejor dicho, para que lo puedan ver. Bueno, entonces, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene y feliz día de la amistad, que lo disfruten entre sus amigos, entre su familia, y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias Usted igual para también, usted. doctor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego, profesor.